Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo nació el 11 de junio de 1994. Fue el primer hijo de Rodolfo Sancho con Silvia Bronchalo, ambos actores. La pareja se conoció en clases de interpretación y tuvieron a Daniel con 19 y 18 años respectivamente. Ambos estuvieron juntos una década más, hasta que se separaron de forma amistosa. Aunque viene de familia de actores y actrices, Daniel Sancho decidió probar suerte en otro ámbito y hacerse cocinero. En la actualidad, era chef y combinaba su trabajo en la empresa de catering La Bohème con su propio negocio de hamburguesas en Madrid. Contaba también con una comedida presencia en las redes sociales, tales como Instagram y YouTube, donde compartía su pasión por la gastronomía, los viajes y la vida de lujo. Esos son los colores que tiene que tener una chuleta. Vamos a probarla porque la idea de hoy, además, es determinar cuál es la carne que más nos gusta. Es verdad que el cerdo, pues bueno, va a ser totalmente distinto, es más entre la vaca y el buey, pero vamos a probarlo. ¡Qué maravilla ser español, chavales! ¡Gracias, Dios! Persona no demasiado mediática, sin demasiados seguidores, con un nombre que hasta ahora había pasado desapercibido. Daniel dedicaba su tiempo a la buena vida, buenos restaurantes, viajes, países exóticos. Pero todo cambió el pasado mes de julio. Daniel Sancho llegó a Tailandia el domingo 31 de julio y un día más tarde viajaba a Koh Phangan para asistir a la fiesta en honor a la luna llena que reúne en esta turística isla a millones de jóvenes. Al día siguiente, martes, las cámaras lo captaron comprando una sierra, cuchillos, guantes de goma, detergente y bolsas grandes de basura. Esos días, Edwin Arrieta, conocido cirujano colombiano de 44 años, llega también a la isla. Según la familia, llevaba encima $80,000 en efectivo para comprar una máquina de cirugía facial. Sancho lo recoge, cargan su bolsa en una scooter y se marchan hasta el Al Salat Villa, hotel donde el colombiano tenía una reserva para 3 días. El miércoles 2 de agosto cenan, se marchan a la playa y ya en la habitación, según Daniel, el médico quiso tener sexo. Siempre según su testimonio, él se negó y fuera de sí, lo empujó. Al caerse, Arrieta se mató al golpearse la cabeza contra el lavabo. Aunque más tarde, la policía descubriría que no se trató de una muerte accidental, sino de un asesinato premeditado. Daniel decidió acabar con la vida de Edwin Arrieta porque no quería seguir atrapado por su víctima. El jefe de la policía tailandesa indicó que Sancho dio un puñetazo a Arrieta, que cayó y se golpeó con el fregadero en la cabeza, versión que coincide con la dada por el asesino confeso. Según los investigadores, el análisis forense determina que Arrieta no murió en ese momento, sino que la muerte se produjo después, al ser degollado por Sancho. Durante las 3 horas siguientes, Daniel troceó el cuerpo y lo metió en las bolsas. Algunas las tiró en el vertedero de la isla. El resto las arrojó al mar, de noche y a 600 metros de la costa, desde un kayak que había comprado por $1,000 porque no se lo querían alquilar. El jueves 3 de agosto, las noticias informaron del hallazgo en la isla de una pelvis e intestinos humanos. Sancho, al que un día antes la hermana de Edwin había contactado preocupada porque no sabía nada del médico, se fue esa noche de fiesta con 2 chicas. Después, fue a la policía para denunciar la desaparición de su amigo, pero los agentes no le creyeron. El 5 de agosto, acabó confesando el crimen. Cronología de los hechos. Lunes 31 de julio, llegada a Tailandia.
Daniel, Sancho y Edwin Arrieta llegan de forma separada a la isla de Koh Phangan, donde habían quedado para celebrar la fiesta de la luna llena. Se hospedan en sendos hoteles de lujo. Martes 1 de agosto. Compra un cuchillo y otros utensilios. Sancho compra una sierra, cuchillos, detergente y otros utensilios en una tienda. Las cámaras de seguridad del establecimiento graban el momento. Por otro lado, Arrieta contacta por última vez con su familia. Mantiene una llamada cariñosa con su hermana Darlene, explica la mujer. Además, unas imágenes recogen a ambos circulando por la localidad en una motocicleta. Miércoles 2 de agosto, día del asesinato. Sancho y Arrieta van juntos a la playa Han Rin. Esa fue la última vez que el cirujano plástico es visto en público. Horas más tarde, el joven lo mata en su bungalow. Luego lo descuartiza con los artilugios comprados el día anterior. Tarda 3 horas. También paga $1000 por un kayak a una mujer, a la que dice que lo quiere para ir a fumar. Por último, pone las partes en bolsas y las arroja a un vertedero de la isla y en el mar, con esa embarcación previamente adquirida. Jueves 3 de agosto. Sancho denuncia la desaparición. La familia se da cuenta de que algo no va bien al no tener noticias del cirujano, que suele hablar con sus padres 3 o 4 veces al día. La hermana de la víctima, Darlene, intenta contactar con él a través de sus contactos de Instagram. Da con el perfil de Sancho, ve que ha publicado una story desde Koh Phangan y le pregunta por Arrieta. Según la familiar, el autor confeso le dice que no sabe nada de él, que le perdió el rastro en la playa. Darlene le pide que denuncie su desaparición, a lo que el cocinero responde que irá a una comisaría cuando se duche. Sancho denuncia la desaparición de su amigo. Sufre cortes y arañazos, un detalle que no pasa desapercibido por los agentes. En paralelo, un recolector de basura descubre una pelvis seccionada e intestinos humanos en un vertedero. Todo ello propicia que la policía comience a investigar el crimen. Las pesquisas las lidera el superpolicía y monje budista Surachate Hakparn, más conocido como Big Joke, poderoso y mediático a partes iguales. Viernes 4 de agosto. Investigación en marcha. Durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero, la policía encuentra más restos humanos. En una de las bolsas había 2 partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos. Tras estos descubrimientos, las autoridades deciden interrogar como sospechoso al español. Sancho declara que recogió a su amigo y que pasaron un rato juntos, pero que no sabe nada de él desde la noche anterior. Sábado 5 de agosto. Confesión. El caso sale a la luz. El joven es detenido tras confesar que asesinó y desmembró al cirujano colombiano. El crimen adquiere notoriedad mediática por ser el hijo del actor Rodolfo Sancho. Con el homicida confeso bajo arresto y con el visado ya retirado, las autoridades encuentran el kayak con el que Sancho tiró al mar los restos de Arrieta. Domingo 6 de agosto. Reconstrucción del crimen. Sancho reafirma su confesión, pero niega que tenga una relación sentimental con la víctima. Sin embargo, asegura que le había amenazado. Era su rehén. Me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho, explica el joven. Estaba obsesionado conmigo, me engañó, me hizo creer que quería hacer negocios conmigo y meter dinero en la empresa de la que soy socio, pero era todo mentira. Lo único que quería de mí es que fuera su novio, añade. Ese mismo día se lleva a cabo la reconstrucción del crimen. Los agentes llevan a Sancho a diferentes puntos de la isla, incluida la playa Hat Rin, donde estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición. Le acompañan abogados de oficio. Lunes 7 de agosto. Sancho entra en prisión preventiva. Miércoles 9 de agosto. Acusación por asesinato premeditado. La policía considera que tiene pruebas suficientes para acusar a Sancho de asesinato premeditado, un delito castigado en Tailandia con la pena de muerte. Aunque los agentes tienen 84 días para presentar la investigación al juez, creen que la pueden tener lista en apenas 3 semanas por la doble confesión y el alud de pruebas incriminatorias. Jueves 10 de agosto. Amenazas de muerte. La policía tailandesa encuentra en el móvil de Daniel Sancho amenazas de muerte de su víctima. Las conversaciones privadas revelan que Arrieta advirtió a Sancho que haría públicas fotos comprometedoras y cortaba la relación que habían empezado tras conocerse un año atrás en la red social Instagram. La insistencia en mantener sexo del cirujano, según la declaración de Sancho, le hizo perder a este la cabeza. Martes 15 de agosto. Confirmada la acusación por asesinato premeditado.
La policía cierra la investigación y da una mediática rueda de prensa en la que oficializan que la muerte de Arrieta no fue accidental, sino un asesinato con premeditación. Los agentes confirman también alguna de las cuestiones conocidas del caso. Dejan alguna duda persistente y ofrecen nuevos datos, como que la víctima fue acuchillada. Con todo, reiteran que el delito se castiga con la pena capital. Miércoles 16 de agosto. Sancho se iba a casar con otra persona. Sale una nueva información del caso. El capitán de la policía de Koh Phangan, Suchip Chadakarn, explica que Sancho iba a casarse con otra persona y además que lo haría en Indonesia. Por eso rompió la relación con Arrieta. Sin embargo, la conversación derivó en una discusión y terminó en asesinato. Dijo a los investigadores que si la ruptura no salía bien, pensó que iba a tener que matarle, porque tenía una pareja que le esperaba para contraer matrimonio, relata. 21 de agosto. La autopsia desvela que Edwin Arrieta murió degollado por Daniel Sancho en pleno descuartizamiento. Lo confirma el subdirector de la policía tailandesa en una entrevista. Según la autopsia, murió en pleno descuartizamiento, cuando Daniel Sancho le cortaba el cuello. Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia, afirmó Big Joke en una entrevista con la agencia EFE. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar del crimen. Daniel le dio un puñetazo. Luego el doctor Arrieta se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Sancho comenzó a cortarle el cuello, según los forenses. La autopsia de Arrieta era uno de los últimos informes que faltaban por llegar antes de pasar el caso a Fiscalía. Tras esto, deberá fijarse una fecha del juicio, en el que el cocinero español será juzgado por asesinato premeditado, castigado con pena de muerte en Tailandia. Para comentar este caso que está de rabiosísima actualidad y yo sé que tenía muchísimas ganas de que lo trajésemos al programa, está con nosotros Pedro Riutor. Buenas tardes, días, noches, Pedro. Hola, buenas tardes, días, noches. La verdad es que un caso muy sórdido, lleno de datos, lleno de incongruencias, que llama muchísimo la atención por lo mediático que se ha vuelto. Yo creo que nos pilló a todos de sopetón, ¿no? Este caso. Bueno, sí, yo creo que ha sido un caso muy, muy culebronesco, o que está dando muchos episodios que, por desgracia, porque evidentemente no es algo agradable, especialmente para los familiares de ambas familias, porque no hay que olvidar que también los Sancho pues están pasando pues un momento muy difícil, muy complicado, ¿no? Pero bueno, que no ha dejado de sorprendernos de un día a otro, porque nos hemos ido enterando a través de la prensa y tal, pues de novedades, algunas que han caído por su propio peso, y que ya de por sí el caso es bastante sorpresivo. No sé, a mí me ha llamado la atención. Por suerte, por desgracia, como decía, es el hijo de un actor famoso, de una familia de actores famosos aquí en España, y evidentemente eso ha hecho que nos enteremos mucho más de las circunstancias y de los detalles, porque entiendo yo que si hubiera sido el hijo de un vecino, pues posiblemente hubiera sido una noticia que hubiera ocupado ciertas planas de internet o de diarios de internet y tal, vagamente, y luego al cabo de un día o dos pues ya hubiera desaparecido, creo yo, no sé. Sí, es lo que tú dices, que al ser el caso, el protagonista de este suceso, el hijo de un actor tan mediático, un rostro tan conocido, pues al final ha acabado llamando muchísimo la atención, porque yo, para ser sincero, desconocía que Rodolfo Sancho tuviese un hijo de esta edad, ¿no? Tan adulto. Y entonces fue de las primeras cosas que me llamó la atención, porque fueron como dos datos ahí: el hijo de Rodolfo Sancho ha descuartizado, tal. Y entonces yo me quedé como en shock, digo, ¿pero qué está pasando aquí? Es, pues lo que decíamos, un crimen muy, muy rocambolesco, que tú lo comentabas un poco en el programa anterior. Dos perfiles al límite, ¿no? El Sí. de Edwin y Daniel. Sí, para mí este sería el titular. Claro, yo entiendo que hablar de estas cosas hay que hablar con mucha delicadeza, ¿no? Pero a mí me da a entender dos perfiles al límite, como tú bien apuntabas, y que se juntaron dos personas que parece ser
que a veces los dichos de Dios los cría y ellos se juntan, pues cobran cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, ese dicho, ¿no?, tan popular. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, no sabemos el grado, porque claro, aquí hay que andar con pies de plomo. Yo lo dejo bien claro desde el principio, porque si alguien se pudiera ofender o pudiera pensar que esto es una opinión ligera sobre un caso tan serio, pues nada, quiero decir que nos movemos en un territorio donde tenemos que informarnos a través de la prensa, de las noticias, de lo que llega, y que, bueno, una cosa que hoy puede haberse dado por real, que ya ha ocurrido en este caso, mañana puede ser que se tire por tierra, ¿eh? Porque, por ejemplo, se dijo que había estado cenando con la policía en el restaurante más caro de Tailandia, y eso luego se desmintió 2 o 3 días después. Me tratan muy bien, la policía me trata muy bien. ¿Sí? Para que te hagas la idea de lo bien que me tratan. ¿Sí? Estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, que es una Anantara. ¿Sí? Que es, vamos, yo había estado en Anantara y es seguramente el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso, y lo que me estoy diciendo, ¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo? Claro. Y me están diciendo, pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento. Ya, y Daniel, incluso te están dejando el teléfono. Un rato. Había estado, Sancho había estado en ese restaurante, pero un día o 2 antes de cometer el asesinato. Entonces, claro, por eso digo que hay que andarse con pies de plomo, ¿no? Hay información que ya veremos un poquito más adelante, ¿no?, que en un principio se dijo una cosa y luego exactamente no era así. Pero sí parece ser que la policía ya confirmó que sí había mensajes que intimidaban a Sancho, y que bueno, que de alguna manera pues jugaban un poco con desvelar esa verdad que había, claro, entre ellos. Eso es lo primero en lo que quería incidir yo, ¿no? Presentados un poco los perfiles, las biografías de ambas personas, tendríamos que hablar de ese móvil, del móvil de este crimen, porque en un principio se especuló muchísimo sobre la relación que podían tener ellos dos, qué es lo que podía haber allí, y al final parece que se está bastante de acuerdo en que sería esa intención de Daniel Sancho de romper esa relación con Edwin Arrieta y, según las informaciones que salían en los últimos días, casarse con otra persona. Sí, que cuando yo he leído recientemente este dato, lo de casarse con otra persona, pero no he leído nada más, quiero decir. No sé si no lo desarrollan, y a mí es lo que yo pensaba. No sé, imagino que la novia no es, porque este chico tenía una novia de 5 años aquí en España, pero se hablaba de casarse con otra persona en Indonesia. Tenemos que hay un tercer protagonista aquí. No sabemos si es un hombre, si es una mujer, con quien se quería. No, pues tampoco, yo desconozco si en Indonesia las bodas entre hombres están permitidas, supongo que no. Pero bueno, así que esto cerraría el cerco, ¿no?, un poquito. Y digamos que lo más posible es que fuera con una mujer, no lo sé. Es que por eso digo que hay que andarse con pies de plomo con este caso, y nuestros oyentes deben entender que nosotros nos empapamos de la información que haya a nuestro alrededor, y que parte de ella puede estar intoxicada o sin una mala intención, puede ser una información distorsionada que no es real. Pero claro, aquí nos pasa un poco como con el tema Mario Biondo. Tampoco podemos desplazar un equipo a Tailandia a entrevistar a la policía tailandesa y ver en situ. Ojalá pudiéramos los medios. Yo sería el primero, de verdad, y lo digo porque creo que hay un pequeño criminólogo en mí, ¿no? Y me encantaría. Porque además este caso, perdona Javi que me enrollo un poquito, pero este caso es que es muy peculiar. Es un caso que llama muchísimo la atención, a mí personalmente, por muchos detalles, empezando por lo rocambolesco que es ser cirujano y acabar de una manera, no sé, tan... Siento la expresión, pero acabar troceado siendo cirujano, ¿no? Que te dedicas realmente a eso, un poco a abrir a la gente en canal, y luego que existe información en la que se dice que Edwin había protagonizado un documental antes de ser cirujano donde acababa descuartizado. O sea, aquí es todo muy Scream, acaba siendo todo como muy... existe esa noticia, no sé, estará por ahí, está navegando por ahí. Yo no la conocía. De que había protagonizado, ponía el pasado, no sé si ponía el curioso o el
o el sórdido pasado de Edwin, que protagonizó un documental donde acababa descuartizado como actor, ¿no? Ah, sí, mira, lo estoy leyendo ahora. El documental Instinto Asesino. Exacto. Y en ese hacia de actor. Hizo de descuartizador en un documental. Perdón, pues entonces, perdonad mi lapso porque ya voy mezclando información. Pues hacía de descuartizador, ¿no? Y yo son estas cosas de la vida que a veces digo, es que parece que hay un guionista allá arriba escribiendo unos capítulos a cual más rocambolesco, porque ya estamos en que es casualidad, ¿no? Pero qué casualidades más peculiares. Y yo, volviendo un poco a esa persona de la que hablábamos en Tailandia, sorprendía mucho esa teoría por lo que decía, ¿no? Daniel tenía una pareja en España desde hace 5 años, entonces ya estaríamos hablando no solo de una presunta infidelidad con este Edwin Arrieta, sino de otro hecho bastante similar con una persona desconocida con la que se había casado en Indonesia. 5 años con esta chica, con esta pareja española, y además es que Daniel hablaba en las declaraciones posteriores a su arresto de ella con una frialdad pasmosa, ¿no? Diciendo, ella no me tiene que esperar, ella sabe lo que he hecho, lo que hay. Y a mí el perfil suyo me resulta muy, muy frío, muy frío. No sé qué opinas tú, porque preparando el programa, nos mandábamos declaraciones que había hecho este chico y decías tú, es que habla de esto como si lo hubiesen pillado cortándose las uñas. Sí, yo creo que estamos ante vuelvo a repetir lo de siempre, no soy psicólogo, no tengo la carrera de psicología, pero creo que estamos ante un perfecto o muy claro ejemplo de narcisismo, o yo diría que psicópata narcisista. Una persona, creo que si no es narcisista, por lo menos tiene si no es psicópata, por lo menos tiene rasgos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque más allá de que, bueno, evidentemente las amenazas de ser ciertas o no ser ciertas pueden ser un mecanismo que impulsaran a cometer ese tipo de crimen a Sancho, pero no son una justificación de ningún modo, no justifican la frialdad de los actos y la crueldad de los actos. Entonces, como tú bien apuntabas, yo lo primero que me llamaba mucho la atención fue cuando empezaron a publicarse declaraciones suyas que hablaba del hecho como si yo te digo, mira Javi, ayer fui a la playa, me comí un helado y la bola se me cayó en la arena, ¿y qué voy a hacer? Me compré otro helado y ya está. O sea, pues con esta parsimonia, ¿no? Hablaba de un descuartizamiento, de dónde esparcí los cadáveres. Mira, oye, no me esperes a la novia de 5 años, que además estaba siendo engañada, porque no olvidemos que estaba siendo una cornuda, o sea, esta mujer, con todo mi respeto, no quería decir cornuda, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza. Quiero decir que encima de que se entera de que su novio es un asesino, se entera también de que le ha puesto... Es que eso ha tenido que ser un shock para esta chica. Brutal, por eso digo que estamos ante un perfil de una persona manipuladora, fría, mentirosa. Claro, y las imágenes eran muy llamativas cuando empezaron a salir esas imágenes de él acompañando a la policía tailandesa a la recreación de los hechos por los lugares, y él totalmente, visiblemente, relajado, con una manera de andar que denotaba seguridad, muy tranquilo. Con la que te viene encima, porque estamos hablando de un país con una de las penas carcelarias más duras del mundo. Entonces, y lo comentaba el doctor Darío Fernández, señalaba esta tranquilidad como una muestra de narcisismo, de falta de empatía y sobre todo una prueba más de la poca previsión sobre las consecuencias de sus actos. Todas maneras, claro, yo de todas maneras desde el principio del caso sospeché algo así, porque ya es muy extraña esta relación, ¿no? Un chico de 20, no sé si decir chico, hombre, yo diría que más bien chico, 20 y pico de años, un hombre cirujano de otro país de 45 años, 44, 45 años, 44, era extraña, ¿no? Era como un poco, pues vamos a ponerle nombre, era un poco como Sugar Daddy y todo esto, ¿no? Y yo no termino de entender esa relación, porque además es que, obviamente creo que ya todos tenemos claro a estas alturas que era una relación homosexual, aunque la familia del médico se ha empeñado en desmentir esto, en negar la homosexualidad de Edwin y en hablar de él como una persona buena, bondadosa, profesional, que contrastaba también esto un poco con las opiniones de clientes del cirujano que han ido saliendo en los últimos días. Claro, yo por eso siempre
yo creo que por eso una cosa es el yo que conoce la familia, que evidentemente no va a decir, papá, mamá, que vengo de traficar o vengo de... No, es que no es así, quiero decir, la realidad, no podemos ser tan ingenuos, ¿no? Entre la visión que tienen de nosotros mismos, la familia, puede ser completamente diferente a la visión que tiene un compañero de trabajo. Cuando estamos hablando de estos perfiles, pues claro, evidentemente, a ver, es muy difícil. Yo creo que aquí el que estaba realmente encaprichado de Daniel era Edwin. Era Edwin, entonces Daniel jugaba con cierta ventaja, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso no justifica que tú amenaces, si es cierto, como dice la policía que hacía Edwin. Quiero decir que también debía haber algo oscuro en Edwin, evidentemente, porque 25.000 euros que le proporcionaba al mes, eso es una barbaridad. Quiero decir, piénsalo, son 300.000 euros al año. No era una relación sana, evidentemente, esto se ve a kilómetros. Que a lo mejor, oye, es muy respetable, que a lo mejor otro tipo de perfiles de personas lo hubieran podido llevar muy bien, porque se hubiera tratado de un chico que ejercía, digamos, entre comillas, la prostitución, porque esto no deja de ser prostitución. Y quiero decir que si hubiera sido un chico con otro perfil, más empático, más normal, pues bueno, hubiera ejercido la prostitución, pero bueno, no hubiera acabado así. Yo lo que creo, por eso decía al principio, de los que ellos se juntan, que claro, justamente fue a encapricharse del chico psicópata, para mí psicópata, porque además el psicópata, hay un rasgo importante, que el psicópata es capaz de tener relaciones heterosexuales, homosexuales, de todo tipo, quiero decir, y puede entrar y salir fácilmente de ese tipo de relaciones si es que tiene algún tipo de conveniencia, porque hay psicópatas que son capaces, ¿no? Hay perfiles que está demostrado que sexualmente son muy activos, ¿no? Entonces lo que está claro es lo que apuntabas tú, que él estaba totalmente encaprichado por Daniel Sancho. Totalmente cierto, porque esos mensajes que han salido ahora a la luz, pues comentaba Edwin en uno de ellos: no se te olvide mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja, y estoy dispuesto, quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid. Entonces, como que él ya estaba planeando un futuro con este chico y estaba dispuesto a irse a cualquier parte del mundo con él. Claro, pero yo entiendo que uno puede llegar a... Cuando uno nace en una familia modesta, digamos, y va ganando cosas y va ganando terreno, como es el caso del... Es una opinión, ¿no? Pero va ganando posición en la vida y acaba siendo un cirujano de renombre, aunque es cierto, como tú bien has apuntado, que había ciertas críticas de pacientes que eran nefastas. Esto también ha salido a la palestra, se han publicado este tipo de información, pero bueno, que adquieres una posición social y tal. Yo creo que llegas a pensar que todo es posible comprarlo con dinero, ¿no? Y eso es la importancia que tú le das, esa carencia que tú has tenido de esos bienes materiales, para ti empieza a ser lo más importante del mundo. ¿Qué ocurre? Volvemos a lo de Dios, los que a ellos se juntan, se encuentran en el camino estas dos personas que parece escrito en el libro, en el guión de la vida. Y claro, este señor, entiendo yo, esto es una suposición mía, lo deslumbra al otro con dinero, que quiere montar restaurantes, que tal, que no sé qué, y el otro juega su partida. Porque el otro, no olvidemos que es una persona que, si es un psicópata, que yo creo que sí, dice, ¿qué puedo sacar de ti? Entonces, cuando ve esto y ve que puede sacar todo esto, entra a matar, es decir, juega a tope. El problema surge cuando ya no me interesas en el tablero del juego, me estorbas. Y de esos mensajes de clientes, de pacientes, mejor dicho, descontentas con él, había uno que llamaba muchísimo la atención. Decía: Arrieta, deja de amenazar, se te viene dura la cosa, ¿no? Que podía ser un poco relacionándose con lo que hablaba Daniel Sancho, de esa jaula de cristal, de ese relato, que luego es cierto que el relato suyo es bastante contradictorio, porque en un principio dijo que él era
rehén, que quería meter dinero en la empresa de la que era socio, abrir un restaurante, pero que al final lo único que quería de él era que fuera su novio, ¿no? Pero después de salir esa relación entre ellos dos, fue cambiando su relato hasta que la policía pues ha acabado achacando el móvil del crimen a que simplemente ya no quería tener esa relación con Edwin Arrieta. Es que todo es muy confuso, porque ¿qué vas a creer de todo esto? O sea, tú ponte en que al principio dice, no, lo maté porque por celos y tal. Luego resulta que no, lo maté porque estaba en una jaula. Luego resulta que se iba a casar con otra persona. ¿Qué jaula estabas si te ibas a casar con otra persona? Es que el problema es que no tenemos los datos que necesitamos para establecer un móvil y encontrar ese desencadenante que tiene que ser muy fuerte para desmembrar a una persona, ¿no? Porque... Es todo como muy ¿cómo decirte? Como de película mala de terror, ¿no? Como muy de serie B todo. Porque luego me voy a la fiesta de la luna llena. Estoy, según relatan testigos, porque todos estamos hablando, estoy eufórico en la fiesta y tal. Luego tengo la frialdad de llamar a la hermana y decirle, oye, ¿dónde está tu hermano? Cuando he sido yo el que lo acaba de descuartizar. Uh-huh. Claro. Y obviamente que ahí existía una premeditación clarísima, porque él estuvo comprando esos utensilios muy específicos para desmembrar ese cuerpo. O sea, yo pienso que ese asesinato no fue fortuito como se nos hizo creer en un principio, sino fruto de esa premeditación, y además ya ha salido en la autopsia. Pero eso que ya lo tiene. Él le había degollado y después lo ha descuartizado. O sea, hay que tener estómago para hacer esto. Pero es que eso ya lo tiene clarísimo la policía, y yo creo que ya lo tenían muy claro desde que empezaron la investigación. Porque si tú vas a comprar sierras, cuchillos, tal, bolsas de basura, guantes y tal, o sea, todo lo necesario, vamos, para descuartizar a alguien, y luego dices que es que una pelea, vale, pero que es que tú ya tenías pensado descuartizarlo y la pelea surgió, te improvisó, no creo. Es todo muy confuso. No, y además que él tenía conocimientos básicos en criminología, ¿no? Porque lo primero que hizo fue cortar las manos y la cabeza y arrojarlas al mar para complicar la identificación del cadáver. O sea, Claro. que él ya tenía esos conocimientos previos y él sabía bien bien de aquella manera, ¿no? Porque cometió muchos errores, ya lo comentaremos, pero quiero decir que no estaba jugando. Para mí el primer error que cometió fue matarlo allí. Uh-huh. Ese fue un error garrafal, que aún no me explico por qué decidió. Mira, no es un comentario en plan chismosita mala onda, pero yo creo que este chico no tiene muchas luces, porque es un crimen más bien burdo. Por eso me refería. Sí, es torpe. Es torpecito. Olvidar el ticket de compra de los utensilios, que te pillen las cámaras, que te saquen lo del kayak. Pero si además en Tailandia puedes encontrar, con el dinero que tú estás sacándole a este hombre, puedes encontrar un cómplice o un asesino a sueldo que te va a hacer el trabajo muchísimo mejor que tú. Igual está implicado con la policía o tiene aparte de la policía, y por 20.000, 30.000 euros te va a hacer un trabajo niquelado. Es que dice que no van a encontrar ni un pelo. Uh-huh. Entonces ya empieza mal. Ya empieza con un planteamiento, yo creo, como muy... ahí sí que veo improvisación, ¿no? Bueno, me voy a Tailandia, pumpa, luego me voy a Indonesia a casarme con otra, y se queda en la isla. Cuando ¿Por qué te quedas en la isla después del asesinato? Tuvo tiempo de sobra de coger un avión, irse, tal, y cuando hubieran encontrado el cuerpo, pues posiblemente si lo hubieran implicado a él, lo hubieran juzgado, hubiera sido en otro país y no con esas leyes tan heavy que tienen ahí, donde no olvidemos que hay pena de muerte y donde posiblemente le puedan condenar a pena de muerte. Uh-huh. Es todo muy burdo, ¿sabes? Luego me voy a comprar el kayak antes de irme a la fiesta, ¿no? Uh-huh. Sí, voy a lanzar las bolsas porque no le querían alquilar el kayak, entonces el tío suelta $1.000 y lo compra. Exacto. Y lo compro y luego me voy a la fiesta y luego luego llamo a los familiares para no levantar sospechas, y a los amigos diciéndole no lo he visto, y luego voy a la comisaría a denunciar. Ni siquiera tengo ¿cómo decirlo? No sé, una historia creíble, ¿no? Para que entiendan
que no puedan sospechar de mí como asesino, sino que voy ahí y a los 5 minutos yo me imagino que esa policía de Tailandia, que no deben tener un pelo de tontos, porque en Tailandia me imagino yo que se debe mover mucha cosa y esta gente está muy hecha a todo esto, a los 5 minutos de estar escuchando el relato debían decir, madre mía, menudo, ¿sabes? Con arañazos por el cuerpo. Sí. Ya, el Darío Fernández, que lo he comentado antes, comentaba a elcierredigital.com que Sancho puede tener serios problemas de gestión de la frustración, ¿no? La frustración siempre genera violencia, pero cada uno decide cómo exteriorizarla o paliarla. Hay personas que lo hacen de forma externa, pegando a quienes les frustran, y hay quien prefiere volcar esa agresividad sobre sí mismo. Pues él decía que Sánchez a lo mejor no supo gestionar la situación previa al asesinato por no exteriorizar pensamientos, emociones o intenciones y no poner límites a las peticiones de Edwin. Entonces puede ser eso también lo que haya desencadenado toda la vorágine que viene después. Pero claro, es que el tío llevaba ya tiempo, digamos, preparando el asesinato. No sé, a mí es la sensación que me da. Pues podría ser todo esto de la frustración. Yo supongo que esto pues ya es trabajo de los psicólogos, como digo siempre, que luego le ponen nombre y etiqueta a todo y está muy bien, ¿no? Y es muy bonito, pero bueno, tenemos una mujer engañada hasta la saciedad. Tenemos un tío que había montado un restaurante, un hijo de un actor que yo entiendo que penurias, de un actor bastante bueno y bastante conocido en España, que ya su abuelo era un actor. Me imagino que este chico penurias, lo que es en penurias, no habrá pasado. Tenemos a una víctima que le daba 25.000 euros al mes. ¿Qué quieres que te diga? A mí esto de la frustración, pues sí, no lo sé, supongo que sí, ¿no? Pero yo me inclino más a que, bueno, hay gente que cuando tiene un plan y cuando alguien en ese tablero les sirve, lo utilizan y cuando les sobra, pues lo retiran. A lo mejor intentó retirarlo de una manera sencilla y práctica y no funcionó. Y si a eso podemos llamarlo frustración, pues bueno, pues sí, pero no le veo otra explicación a mí. ¿Sabes qué se ha hablado mucho de ese supuesto vídeo o de esas supuestas imágenes de carácter íntimo de ambos que al parecer Edwin amenazaba con difundir si él cortaba la relación. Yo no sé si esas imágenes existen realmente o no y si ese también pudo ser el desencadenante del asesinato. A ver, él en principio dijo, lo hice para proteger a mi familia, cosa que desde luego, como has actuado, no ha funcionado. Yo creo que vamos, o sea... Es mucho peor. A estas alturas de la vida... Después, que se hubiera desvelado, que se hubiera descubierto una relación homosexual, ¿es tan grave? Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, es decir, si estamos tan evolucionados como decimos que estamos, jolines, ¿sabes? O sea... sí, es como podía afectar a mi familia que descubriesen que tenía una relación homosexual, pues nada, he asesinado y descuartizado a esta persona. Es que no sé. No cuela. Esto a lo mejor en los años 40, 50, pues te diría, vale, se necesita mucha sangre fría, porque se necesita mucha sangre fría, pero hoy en día no cuela. Puedes pasar menos vergüenza. Pero bueno, o no sé, igual es que la familia de este señor son súper homofóbicos. No lo sé, es que no me, por ahí tampoco me casa. No, a mí tampoco, para nada, no. Yo a Rodolfo Sancho siempre entrevistas que le he visto, es un tío que siempre me ha causado simpatía y me gusta como actor y es una persona también, muy íntegra. A mí también, y realmente yo lo siento más por la familia que en sí por él, ¿sabes? ¿Qué tal los niños? ¿Despiertan ese interés de la profesión de sus padres? Sí, la niña, bueno, hay uno que ya no es tan niño, tiene 28 y no, ese va por otro lado. Es chef y tiene un catering que se llama La Bohème y un restaurante se llama Boogie. Y la niña sí, tiene 8 años, de momento no tiene nada decidido, pero apunta maneras.
Acércate. Os agradezco muchísimo el interés, el respeto, la empatía, por favor, que estáis mostrando, sobre todo ayer, que bueno, para mí ha sido muy difícil. Y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y bueno, pues solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad. Yo, francamente, cuando leía el caso y tal, empatizaba más con el dolor que creo que puede sentir la madre, el padre, la hermana, que no en sí lo que tiene que pasar, el porque él, cuando hacía esas declaraciones las hacía tan pancho que yo decía, bueno, es que no sé, es que no. Una de dos, o se lo está inventando y él, al principio pensaba, y el que ha matado a su colega es otra persona y él está bajo un shock, o realmente tienes la sangre muy, muy fría. Yo creo que este chico ha ido pim pam de aquí para allá, ahora se me ocurre esto, lo meto, se me ocurre el otro, porque para intentar justificar siempre sus actos, pero aquí lo único que hay es que hay un cadáver, hay una persona asesinada. Podría ser mejor, peor persona, lo que queramos, pero nada puede justificar el asesinato y descuartizamiento de esta persona. Claro, porque pongamos que hubiera publicado las fotografías o los vídeos que tenía, pues si hubiera sido, a ver, la novia posiblemente le hubiera dejado, pero bueno, claro, ya pero está. Si él tenía pensado casarse con otro. Exactamente, es lo que no cuela del relato de este señor, de este chico. Y es que cuando dices, ay, bueno, pobrecito, a lo mejor se sentía muy agobiado por eso, tal, y luego resulta que se iba a casar con otra o con otro en Indonesia, y dices, bueno, y luego descubres que le pagaba 25.000 euros cada mes, y luego tal dices, pues chico, sería una cárcel de cristal, pero era una cárcel de cristal forrada con dólares. ¿No es que te quiero decir? Entonces, yo no aceptaría el dinero de una persona que me está chantajeando. Uh-huh. Es todo muy... Por eso digo que, volviendo a lo de al principio, andando con pies de plomo y tal, hay que esperar a lo mejor todavía un poquito a ver si se aclaran más las cosas. Sí. Pero de momento, lejos de aclararse, se están ensuciando más. Que cada día que pasa... Se enturbian, llega demasiada información, demasiados medios, de información contradictoria. Es un caso que está dando pie a tantas opiniones y claro, pues se enturbia y se ensucia de muchísimas maneras. Y que ahí me meto yo erróneamente y pido disculpas, nos hace posicionarnos, ¿no? Sí. Nos hace posicionarnos y esto no está bien. Porque en el fondo no sabemos qué ocurre en la mente de Sancho, ni tampoco cuál era el grado de acoso de la otra persona. Entonces es muy difícil y sobre todo hay que intentar, por difícil que parezca, no juzgar a esas personas y tener también muy en cuenta que hay dos familias que lo están pasando francamente mal. Exacto. Muy mal. Porque es un poco, por eso lo he comparado yo antes con el caso de Mario Biondo. Al ser casos tan mediáticos y tan ensuciados, con todo el respeto lo digo, pero por medios de comunicación, porque tanto de este caso como del otro no se ha hecho un seguimiento imparcial en muchas cadenas ni en muchos medios, ¿no? Para nada. Te hacen, pues eso, posicionarte, quieras o no, te hacen posicionarte. Entonces, pues se sigue enturbiando. Sí, se sigue enturbiando, pero claro, de alguna manera yo creo que es inevitable, ¿no? Porque si no supiéramos todavía, pero en este caso desde el principio sabemos quién ha sido el asesino y quién ha sido la víctima. Claro. Y lo otro, lo que nos estamos es que estamos viendo la película al revés. Hemos empezado por el final, estamos viendo, ¿no?, a cachos todo lo que nos lleva a ese momento horrible y es más, hoy nos enteramos, o hace ayer, de que no lo mató del golpe, sino que lo mató degollado. Es decir, que el golpe lo dejó inconsciente, según ha dicho la policía. Que porque en un principio también se dijo que había sido un apuñalamiento y luego pues se ha confirmado que la ha degollado. Por eso decía que hay que tener estómago para degollarle y luego descuartizar el cuerpo durante 3 horas. Sí, hay que tener mucha sangre fría, sí. Pero bueno, la vida es así y hay veces que
bueno, que hay personas, pues lo que yo digo, yo quiero pensar o que, no sé, que este chico pues tenía un poco de empatía, o por lo menos o a lo mejor, que también es otra posibilidad, se vio sobrepasado por los acontecimientos, ¿no? Y no lo sé. Pero que no es un calentón de un momento porque haya habido una compra de esos... pero esto ya es la sombra de esto ya estaba desde el primer segundo que se empezó a dar la noticia. O sea, yo recuerdo al principio ya esto caía, pues se desmoronaba esta teoría por su propio peso, porque estaban las imágenes del supermercado, luego ellos dos en moto. Sí. Era muy... Por eso digo que no parece tener, por lo menos, o no ha visto muchas películas de asesinos, o no sé, pero dejó un reguero de pistas inmenso, que era muy fácil descubrir el final de este señor, ¿no? Sí. Pero bueno, fin. Comentado el caso, Pedro, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, que quizás un caso que dentro de unos meses, si tu maravilloso podcast sigue adelante, unos meses o dentro de un año o dos, deberíamos volver a comentar, porque a lo mejor, bueno... seguirá dando coletazos. Seguirá dando coletazos. A mí me parecía interesante que lo trajeras al programa porque, bueno, nosotros, o siempre tú propones, la verdad que normalmente sueles proponer casos que da igual que sean de hace 10 años, 20 años, como que sean dentro de 30, ¿no? O como que sean actuales. Entonces consideraba que bueno, que este era un caso actual. En tu caso no habías propuesto nunca un caso tan actual, cosa que me parece muy bien, porque... Sí, porque yo creo que el más actual que se había tratado aquí era el de Mario Biondo. Sí, y me gusta mucho que no estemos ahí en la cresta de la ola de la tendencia, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, es un alto en el camino y un caso pues que a mí me ha sorprendido. A mí me ha tenido varios días. Ahora ya no, pero me ha tenido varios días. Hemos estado todos pendientes. Un poco what the fuck, ¿no? Y más que nada porque, como tú bien decías, a mí el padre y el abuelo son dos actores que me gustan y que francamente me caen bien. Y son personas bastante discretas mediáticamente, ¿eh? Son personas eso, muy discretas mediáticamente, al igual que este chico lo era, porque no tenía sus perfiles de YouTube y tal, pero prácticamente perfiles muy, muy desconocidos. Sí, lamentablemente yo te comentaba a ti que creo que esto va a afectar gravemente a la carrera del padre. Me temo que, por desgracia, la sociedad es así. Y que a nivel psicológico tienen que estar destrozados, porque además ya se estaba haciendo ese juicio del padre por no haber ido hasta allí, hasta Tailandia, ese juicio mediático. Entonces, hombre, el padre salieron a flote también, o salieron a colación unas declaraciones en las que decía que estaba muy harto de su hijo, de la actitud de su hijo. No sé, tampoco te puedo dar fe de la veracidad de esas declaraciones, pero sé que se habían publicado en varios medios que el padre, por lo visto, había dicho ya en alguna vez que estaba cansado un poco del carácter de su hijo. Pero bueno, sí, tienen que estar destrozados y ellos supongo que ahora mismo ni siquiera se plantearán su futuro, digamos, laboral, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de un actor es complicado, ¿no? Porque aunque queramos decir, bueno, no pasa nada, yo creo que por lo menos tendrán que pasar unos cuantos años para que la gente, claro, al ser tan mediático el caso, vas a decir, ay, mira, no es el padre de... y ya, ¿no? Ya. Por desgracia es un poco así, la sociedad. Pues hasta aquí este caso, y yo antes de despedir este programa, porque es el último programa de esta primera temporada de A Través de la Niebla. Ay, madre, que vamos a perder a todos los seguidores. No, porque volvemos seguida. En algún momento teníamos que hacer ese cambio de primera a segunda temporada. ¿Tú crees que no serán fieles? No serán fieles porque la segunda temporada vuelve a continuación. No hacemos parón vacacional. Ah, vale. Entonces no tienen tiempo de sernos infieles. No tienen tiempo de sernos infieles, pero yo quería agradecer pues eso a todos los seguidores que semana tras semana nos han ido aupando desde el principio. Sí. Hemos tenido un apoyo muy, muy inesperado, ¿no? Bueno, yo como colaborador, gracias, te quiero dar en primer lugar las gracias a ti,
Y en segundo lugar, pues por supuestísimo a todos nuestros oyentes, y que me perdonen si alguna vez meto la gamba, doy una información equivocada, y sobre todo que tengan muy en cuenta que yo vengo a tus tertulias y soy una persona, me puedo equivocar, de hecho me equivoco muchísimo, y en todo caso yo solamente digo que doy mi opinión de lo que leo o de la información que a mí me llega. Pero que muchas gracias, también yo quería decirlo. Sí, gracias por acompañarnos desde ese primer programa. Simplemente eso, nos habéis hecho crecer, nos habéis llevado a ser esta semana el programa de True Crime más popular, el top 5 de los más populares en Spotify, subiendo cada semana en varias plataformas. Es un podcast que hacemos pues de una manera totalmente sin cobrar, digamos, ¿no? Sin prácticamente medios, y entonces pues es muy gratificante el ver que tu trabajo pues empieza a dar sus frutos. Entonces pues muchísimas gracias por estar aquí, y no se vayan porque nos vemos a continuación en la segunda temporada a partir de la próxima semana. Bueno, pues besos para todos. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo A Través de la Niebla. Un abrazo, chao.